Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vámonos al Salmo 30. Salmo 30. Quiero que usted mantenga el salmo ahí. Y en su debido tiempo lo leemos. Padre, estoy delante de tu presencia, pidiéndote que llegues a los corazones a través de tu palabra, que tu palabra alimente cada uno de los que estamos aquí y aquellos que nos están escuchando. Tu palabra es más viva, es el pan, es el alimento. Es el agua. Perdió su empleo. Poco después recibió un diagnóstico que la dejó completamente quebrantada. En pocos meses, esta mujer que se miraba como un roble fuerte, pasó de la estabilidad y gozo a una noche oscura y de lágrimas. Ella misma decía constantemente: yo pensé que nunca sería movida. Pensé que mi vida ya estaba estable para siempre. En unas de las reuniones que tenía con uno de sus pastores, le decía: siento que Dios escondió su rostro de mí. Leo la Biblia
y no siento nada. Oro y no encuentro consuelo. Pero sabía que Dios existía. Pero sentía silencio, sequedad y soledad. Había entrado en la noche del Salmo 30. Un día, en medio de ese valle, ya cansada de pretender ser fuerte, cayó de rodillas en lo más secreto de su casa. Y solo pudo decir esta oración: Señor, no puedo más. Perdóname, porque todos estos años he confiado más en mi fortaleza que en tu fidelidad. Ten misericordia de mí. No fue una oración elegante, como aquellas oraciones que leemos de John Piper en aquel libro, ¿verdad? Que él habla y le dice a su alma que espera que inclusive en los sueños exalten su gloria. No fue una oración como esa, ni larga, ni teológica. Fue un gemido quebrantado. Con el paso del tiempo, Dios la restaura. No le devolvió todo lo que tenía, más bien ella decía que Dios le había devuelto más de lo que merecía. Iglesia, usted y yo tenemos más de lo que merecemos. Lo que usted es hoy, lo que usted tiene hoy, lo tiene y es porque la gracia de Dios es más grande de lo que usted se puede imaginar. Él es glorioso. Entonces, este salmo es exactamente eso. Alguien que creyó que nunca sería movido. Dios escondió su rostro por un tiempo. Hubo noche de llanto real. Hubo clamor sincero como el de esta mujer. Pero Dios transformó su lamento en gozo. Así como esta mujer, David aprendió que la prosperidad puede engañar el orgullo y se disfraza de estabilidad espiritual. Y pudiera el hombre decir, Dios nos ama demasiado como para dejarnos en autosuficiencia. Leemos el Salmo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será la ira, pero su favor dura. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría.
En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Pueden sentarse. Ahora, hermanos, al haber leído este salmo, vamos a escuchar la voz de un hombre que pasó primero por orgullo, luego por disciplina, luego por llanto, luego por clamor, pero finalmente tuvo una restauración. Y vamos a escuchar al Dios que dice, el llanto durará una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Hay momentos en la vida cristiana en los que el alma se siente en una noche larga. No es una noche literal, como pudiéramos imaginarnos, sino una noche espiritual. Noche de enfermedad, de crisis matrimonial, de decepción con uno mismo, de caída moral, de puertas cerradas, de oraciones que parecen no alcanzar el cielo. En esas noches, muchos se preguntarán, algunos se han preguntado, ¿dónde está Dios? La respuesta es esta: Dios está en el mismo lugar cuando su Hijo estaba siendo crucificado. Dios está en el mismo lugar que cuando su Hijo estaba siendo abandonado por Él mismo. No porque yo lo diga, porque su palabra así lo dice. Y Jesús lo ratifica en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 30 nace de una experiencia así. David no lo escribe desde la comodidad del trono, sino desde la escuela del quebrantamiento. Este salmo es un testimonio público de una obra privada de Dios en el corazón del rey. Y aquí encontramos una verdad central para nuestra vida y para la iglesia. Dios no solo cambia las circunstancias, Dios cambia primeramente los corazones. Y cuando Dios cambia los corazones, las circunstancias, Él las encamina para bien. En la realidad, David había experimentado disciplina, oscuridad, orgullo. Había sido quebrantado, clamor y finalmente restauración. Por eso este salmo es un canto que viaja desde el llanto hasta la alabanza, desde la noche hasta la mañana, desde el orgullo hasta la dependencia, desde el silencio hasta la adoración. Hoy quiero que hagamos un recorrido
y que recordemos que la gracia de Dios no solo te saca del hoyo, sino que te enseña a vivir para su gloria bajo esa misma gracia. Pero tampoco te garantiza que no vas a volver a caer a ese hoyo. Lo que sí te garantiza que su gracia nunca dejará de ser sobre tu vida y sobre mi vida. De hecho, el encabezado de este salmo dice: Salmo, canción para la dedicación de la casa de David. Aunque el contenido de este salmo es profundamente pastoral y personal, fue escrito para ser cantado en público. Dios convirtió la disciplina privada de David en adoración congregacional. Miren, iglesia, cuando Dios nos saca de momentos difíciles, de momentos duros, privados, en los cuales nadie se ha dado cuenta que hemos llorado, nadie se ha dado cuenta que hemos pasado quebrantos, Dios quiere utilizar eso que te ha hecho pasar en privado para que lo testifiques con tus acciones, con tus palabras, con la iglesia, públicamente. Porque Dios no solamente quiere usarte a ti, no solamente quiere cambiarte a ti, sino que ese cambio que Dios quiere hacer en tu vida, quiere que lo reflejes con los demás. Eso es lo que hace David. Dios convirtió esa disciplina privada de David en adoración congregacional. Y es que al final lo que Dios hace en un corazón no es solamente para ese corazón, sino para bendecir a la iglesia. Teológicamente, este salmo trata primero de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. El orgullo humano y la autosuficiencia. La disciplina amorosa de Dios. El clamor del alma quebrantada. La restauración por gracia. Y finalmente la transformación del duelo en gozo. Y me llama la atención un versículo que está aquí, que dice que la ira de Dios durará poco. Poco. Pero su furor para siempre. Y me recuerda la vida de todos los que estamos aquí. Dios, antes de nuestra conversión, estuvo airado con nosotros. Porque Dios está airado siempre con el pecador, con el impío. Pero una vez Él nos llama, esa ira no está más sobre nosotros, sino su gracia. Pero su furor permanece para siempre contra aquellos que no se han arrepentido. Que no se han arrepentido, que no se han convertido. Ahora, este salmo no es un salmo superficial, es un salmo que nos confronta, pero a la vez nos consuela al mismo tiempo. Y ahí tiene usted la estructura en su boletín. Del versículo 1 al 3, habla acerca de la acción de gracia por el quebrantamiento. Los versículos del 4 al 5 hablan del llamado a adorar. Y los versículos del 6 al 7 hablan de confesión del orgullo. Y los versículos del 8 al 10 hablan del clamor en la crisis. Y los versículos del 11 al 12 hablan acerca de la transformación y alabanza final. Empezamos con el salmo. Dios levanta al que está hundido. ¿Y cuál es la reacción de aquel que Dios levanta? Lo primero que dice el salmista: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Me recuerda a aquel hombre que estaba frente
al templo y que iba pasando Jesús. Había tanta gente que no lo dejaban pasar. Este señor estaba ahí, un paralítico. Él sabía que en la mañana iban a adorar al templo. En la mediodía iban a adorar al templo. Por la tarde iban a adorar al templo. Él sabía que el templo estaba abierto siempre. Cuando el que él le dijo, hijo de David, tuvo misericordia de él y lo levantó, ¿sabe qué fue lo primero que hizo este hombre? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué hizo este hombre? Fue al templo. ¿A qué se iba al templo? A adorar. Lo primero que hizo. A adorar. ¿Qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando Dios nos saca de algo? Me siento bien, ya no estoy frustrado, ya las deudas las pagué, estoy sano, me voy de vacaciones. Ahora sí, puedo agarrar 2 trabajos porque me siento con fuerza. El overtime. Pero la Biblia me enseña que aquellos que han sido salvados son salvados para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que han sido levantados, aquellos que han sido sacados, específicamente aquí en este salmo, David nomás recién es sacado, dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. David comienza donde todo creyente restaurado comienza glorificando a Dios. Todo creyente restaurado comienza glorificando a Dios. Ejemplo, Job. Perdió todo. Absolutamente todo. Dice la Biblia que Job era considerado uno de los hombres más ricos de la tierra. Próspero, como no tiene idea. Y lo perdió todo. Cuando Dios lo levanta, ¿sabe cuáles fueron las palabras de Job? Glorificar a Dios. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la reacción de un creyente restaurado, glorificar a Dios. Adorar a Dios, caer de rodillas, levantar manos santas al cielo y decirle a Dios, glorificado sea tu nombre, porque no me dejaste tirado en el hoyo, en el fango me levantaste, me salvaste. David reconoce que no se levantó solo, no fue su inteligencia, no fue su poder, no fue su posición, fue Dios quien lo levantó. En este salmo, la palabra exaltado significa levantar desde lo profundo, como sacar con un cubo de un pozo y luego ponerlo en lo más alto. Así trabaja Dios. Dios no repara. Dios nos hace nuevos. Dios no pone parches, levanta vidas completas. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sacaste. Aquí David reconoce
que estaba herido, que no podía sanarse a sí mismo, que Dios respondió su clamor. Y aquí podemos decir que la sanidad incluye sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física. Cuando Dios quiere sanar, Él sana. Y sanidad de la culpa. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. David reconoce que estaba cerca de la muerte espiritual física. El Seol representa el mundo de los muertos. No era un simple mal momento. Estaba al borde del fin. Y Dios, como solo Él sabe hacer, interviene. Algunas verdades teológicas de estos primeros versículos. El hombre no se rescata a sí mismo. La gracia es iniciativa divina, iglesia. Es más, vamos más allá. Los enemigos no determinan tu historia. Dios sí. Dios sí. La restauración es obra de Dios, no del mérito humano. Sus hijos o los hijos de Dios nunca están lejos de Él. Nunca. Dios no se cansa de levantar al caído. Porque la caída no es el final cuando eres hijo. Es un proceso. ¿Que nos va a doler? Sí. ¿Que nos va a hacer llorar? Sí. Pero nos levantará. Porque el salmista aquí dice que la noche no es eterna. Versículo 4 y 5. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Un restaurado no tiene la adoración como una opción. Un restaurado adora en respuesta natural del corazón restaurado. Y aunque no está de más repetirlo como decía el apóstol Pablo, que adoremos al Señor, que cantemos al Señor, que levantemos manos santas, porque es bueno que se nos recuerden, porque muchas veces lo olvidamos. Somos seres olvidadizos. Y a pesar de que nos llamemos creyentes, se nos olvida que nuestra vida constante debe estar envuelta en la adoración, que es la respuesta de lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha salvado, por lo que Dios nos ha hecho. Es la respuesta de que Dios hizo en mí lo que solamente Él sabe hacer. El salmista dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Aquí encontramos una profundidad teológica hermosa. Dios se enoja, sí, porque es santo, pero su ira para sus hijos no es destructiva, es corrección, es disciplina para nosotros. Y eso debemos tenerlo bien en cuenta, iglesia. Su favor dura toda la vida y su gracia es permanente. Dios no destruye a sus hijos, Él los corrige. Entonces, dice del versículo 3 en adelante, Jehová, Dios mío, Él hace aquí una declaración muy firme.
Está diciendo: Jehová, Dios, yo te pertenezco, tú eres mi dueño, Dios mío. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y en respuesta a eso surge el versículo 4. En respuesta a lo que Dios había hecho, Él comienza diciendo: porque tú me has hecho bien, porque tú has hecho estas cosas, entonces, versículo 4, cantad a Jehová vosotros sus santos. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Porque la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Su favor es para siempre. Y aquí lo que encontramos es que habrá noche, que habrá tristeza, que habrá llanto, que habrá dolor, pero que la mañana está pronta y llegará. Y quiero dejarte esto en tu corazón. Ahora, no sé qué es lo que tú hayas estado pasando. Tú puedes haber dicho: pastor, siento que no me deleito en la palabra. He estado tan triste, he estado tan quebrantado, que mi oído ha perdido la sensibilidad de la palabra. Quiero decirte algo. Aquel que empezó una buena obra en ti será fiel para perfeccionarte día tras día. Y cuando tú menos acordes, volverás a sentir el sabor de la palabra, el deleite, el gozo. Y cuando esa mañana llegue, no corras al lado contrario, corre a adorar a aquel que te ha sacado de donde te sacó. Corre a darle gloria, honra al nombre que es sobre todo nombre. No corras a llenar tu ego, no corras a llenarte de cosas, no corras a amar lo que el mundo ama, no corras a abrazar lo que el mundo abraza. Corre a hacer lo que todo creyente restaurado debe hacer: glorificar el nombre de aquel que lo ha salvado y lo ha rescatado y lo ha sanado y lo ha sacado de donde estaba. Eso harás si es que has aprendido la lección. Y si no has aprendido la lección, vas a volver a caer y vas a volver a sufrir. Y Dios en su misericordia te va a volver a sacar, pero no aprenderás a tener gozo. Tus lágrimas seguirán siempre cayendo. Hay noches largas, sí. Hay lágrimas abundantes, sí. Pero dice su palabra que toda lágrima en aquel día será enjugada. Hay esperanza. Y en esa palabra nosotros creemos fielmente. Fielmente. Pastor, es que usted no sabe. Sí, yo sé que hay silencios duros. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué silencio más duro puede ser el silencio que experimentó Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando clamó al Padre. Y Él dijo estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has
abandonado. Es el silencio más cruel de la historia. El silencio más duro que alguien haya experimentado. Pero Cristo lo experimentó para que tú y yo jamás estemos solos. Y que en los momentos en que creamos, inclusive te lo digo de esta manera, y en los momentos que el enemigo nos haga creer que estamos solos, no estamos solos. Él está contigo. Él camina contigo siempre. Y a pesar de todo esto, Él afirma algo más grande. ¿Sabe qué es lo que afirma Él aquí? La noche tiene límite, pero su gracia no. Porque Él dice, la noche pasará, pero su gracia permanece. La noche tendrá límite, pero su gracia es mayor. Tu llanto no es pérdida, es parte de la obra de Dios. Las lágrimas no son debilidad, son dependencia. La alegría que Dios da no es emoción superficial, es fruto de la restauración. Y punto número 3 de los versículos del 6 y 7. El salmista habla aquí del peligro del corazón orgulloso. El salmista dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Hermanos, ¿cuántos nos sentimos identificados hasta cierto punto con el salmista aquí? Y no se venga haciendo usted el santulón que dice, no, pastor, yo siempre, cuando tengo todas las cosas, yo le digo al Señor, gracias Señor, que todo está, yo caigo de rodillas. Hermano, en los momentos de mayor prosperidad, muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida que así como Dios nos ha dado todas esas cosas, también Él puede permitir que todas esas cosas se nos espumen en milésimas de segundos. Pero la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿Dónde está fundada tu fe? ¿En tus logros o en la gracia de Cristo? Porque si está fundada en tus logros, la noche se llevará todo. Y la gracia que permanece para siempre, no sentirás ese gozo. Hasta que entendamos que tu gracia es mayor. El salmista dijo, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Me recuerda la historia de esta hermana que comenzamos contando. Aquí David confiesa el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? El orgullo. Mientras todo le salía bien, pensó, yo estoy firme. Yo controlo mi vida. Mi posición me sostiene. Eso es pecado. Porque en esa posición lo que hace es que tú saques a Dios del centro y te pongas tú como el centro de todo. El orgullo espiritual es más peligroso que cualquier pecado visible que usted y yo podamos ver o que podamos mirar en los demás o en mí mismo. El orgullo espiritual es más peligroso que el pecado visible porque puedes esconderte detrás del éxito del ministerio, de tus logros y creer que estás en el Everest de tu espiritualidad. Pero cuando la palabra
Y cuando las corrientes te llegan, entonces sabrás dónde estás parado. Y algunas veces yo sé decir, hermanos, el mundo y la iglesia reciben el mismo viento, con la misma fuerza, con las mismas turbulencias, reciben los mismos problemas, los mismos ataques. La diferencia la hace donde tú estás parado y donde el mundo está parado. La Biblia dice que tú y yo estamos parados en la roca que es Cristo, cuya roca es inamovible, pero el mundo está parado en la arena movediza. Viene el viento, se los lleva. Viene la corriente, se los arrastra. Tú y yo somos agobiados muchas veces, pero cuando el viento pasa, nuevamente nos levantamos como la palmera y volvemos a florecer. Y el salmista sigue diciendo, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero aún así, él no deja de decir esto, mire, escondiste tu rostro, fui turbado, pero nunca me dejaste. Dios no cambió de carácter, solo retiró su rostro, es decir, su auxilio manifiesto. Y David se dio cuenta de algo tremendo que tú y yo debemos saber y debemos tener muy bien en cuenta. Sin Dios, nada somos. Sin Él estamos muertos. Sin su misericordia, sin su bondad, sin su paciencia, hermanos, no somos más que hoja que arrebata el viento y que va donde el viento va. Una verdad central que te quiero dejar. Mira, Dios a veces nos quita apoyos, nos deja sentir nuestra debilidad, no para destruirnos, sino para romper nuestro orgullo. Para romper nuestro orgullo. Quiero profundizar un poquito más en este detalle. Muchas veces Dios va a quitarnos lo que más amamos, para que aprendamos y tengamos bien en cuenta que no hay mayor cosa que Él, que no hay mayor amor que el que Él nos ha dado, que no hay mayor regalo que el de Cristo Jesús en nuestra vida, y que nada puede reemplazarlo a Él, nada puede reemplazarlo a Cristo, nada puede reemplazar al Espíritu Santo. Y si por haber razón se nos olvida, Él nos quitará lo que en ese momento más estamos amando, para que volvamos y lo miremos a Él y pongamos nuestra mirada en el blanco que es Cristo y no perdamos de vista a aquel que ha dado todo por nosotros. Y lo va a hacer muchas veces. Y lo va a volver a hacer. Porque es la forma en que nos perfeccionará. Pero hay algo que debemos tener bien en claro, que si usted y yo somos sus hijos y Él nos ha perdonado y nos ha salvado, aunque pasemos por el fuego no arderá en nosotros. Y aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Y ojo el detalle, no está diciendo que Él quitará el fuego de nosotros, ¿no? Jesús no abrió el mar para que Pedro cayera en lo seco. Dejó que se hundiera. En una de las universidades, el maestro decía, no es posible que esta teoría que dicen que el pueblo de Israel pasó en seco, porque que Dios hizo el milagro, porque abrió el mar para que el pueblo pasara
y caminar y pasar al otro lado cuando el faraón venía detrás de ellos. Eso es una teoría que es poco creíble. Lo que pasó fue que este pueblo llegó justo a tiempo cuando la marea había bajado y entonces pudo pasar. Uno de los alumnos se levanta la mano y dice: maestro, pero si esa es su teoría es muy pobre. Porque ¿cómo es posible que si el pueblo de Israel pasó en seco cuando la marea bajó, y entonces por qué se ahogaron todos los del faraón? Los versículos del 8 al 10. El clamor del alma quebrantada. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Y esta es una lección de vida para los que estamos aquí. ¿Cuántos de aquí amamos orar al Señor? Seamos sinceros. ¿Cuántos amamos orar al Señor? Clamar no es simplemente decirle: Señor, aquí estoy. No. Clamar al Señor es pasar tiempo con Él y caer de rodillas, totalmente quebrantado, y decirle al Señor. Es más, miren, hermanos, hay momentos que quedamos tan sin fuerzas, quedamos tan débiles, que no encontramos palabras. ¿Cómo comenzar a hablar con el Señor? Sino que lo único que podemos hacer es derramarnos en lágrimas delante de Él. Y usted me puede decir: pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Que acaso no hemos leído la palabra? ¿Que acaso no hemos visto la palabra? ¿O cuando oramos la palabra? Hermanos, pero es que cuando la palabra hace efecto en nuestros corazones, quedamos mudos delante de Él y no podemos más que hacer que caer de rodillas ante Él, ante la majestad, y comenzar a llorar y decir al Señor: no puedo más, sé tú en mi vida, mis fuerzas se terminaron. Y es ahí cuando su poder se perfecciona. Se lo dijo a Pablo. Dice: Pablo, he clamado 3 veces. Hay un loco por ahí que dijo que Pablo no había recibido la sanidad porque no había tenido fe. ¿En serio? De por allá de Guatemala, y usted sabe quién es. ¿Es en serio? Y se le dijo al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es su debilidad, hermano? Ten en cuenta, ten en su corazón que en ese momento su poder se va a perfeccionar en su vida. Y quizás usted no va a encontrar palabras para acercarse al Señor y decirle al Señor, y va a comenzar quizás a llorar delante de Él. Deje que lo quebrante. Deje que su espíritu lo estruje y lo haga postrarse a tierra. Porque es donde debemos estar, postrados en tierra, frente a la majestad del Dios Todopoderoso. El salmista dice: a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. El orgulloso ordena a Dios, pero el quebrantado suplica a Dios. Quiero hacerte una pregunta retórica. ¿Cuántas veces le has ordenado a Dios? ¿Y qué tanto le suplicas a Dios? Dime qué tanto le suplicas y te diré tu estado de espiritualidad. Hermanos, y no me da miedo decirlo, yo vengo de una familia pastoral
que mi papá fue pastor de las Asambleas de Dios durante toda su vida, donde yo escuchaba oraciones decir, Señor, te ordeno. Te ordeno que sanes a fulana de tal, a fulana de tal. Te ordeno que nos des este terreno que queremos. Te ordeno que nos des esto. Hermano, ¿y desde cuándo aquí el barro le ordena a su hacedor qué quiere que lo haga? ¿Una vasija para honra o una vasija para deshonra? ¿Desde cuándo? El orgulloso ordena a Dios. El quebrantado suplica por misericordia a Dios. David ya no presume de su fuerza, clama. Y va más allá. David está tan quebrantado que le dice al Señor, o le pregunta a él, ¿qué provecho hay en mi muerte? Pero en esta pregunta no es cuestionando a Dios o diciéndole a Dios que le explique lo que pasa ahí. David lo que está exponiendo su corazón ante el Dios Todopoderoso y está yendo más allá. Y le está diciendo a Dios, Dios, yo quiero glorificarte tanto que si tú decides hacerme polvo, yo deseo que ese polvo te glorifique a ti. David reconoce que la vida tiene sentido solo si alaba a Dios. El objetivo no es sobrevivir, el objetivo es glorificar al Señor. Es más, te repito eso nuevamente. Está pasando momentos difíciles. No clame a Dios para poder sobrevivir ese momento difícil. Clame a Dios para que en ese momento difícil usted pueda glorificar al Señor y no perder la fe. No perder el gozo. Porque al final de todo, mientras vivamos en esta tierra, vamos a seguir teniendo momentos difíciles. Nuestro clamor debe ser es que en todos los momentos difíciles podamos glorificar al Señor siempre. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Esta es la oración que Dios oye. No la del mérito, no la del yo merezco, sino la del ten misericordia de mí, Señor, porque no soy digno. Este es el centro del Evangelio. Este es el centro del Evangelio, el que está aquí. Usted y yo somos salvos por pura misericordia, no por obras. Y número 5, Dios cambia el lamento en danza. Versículos del 11 al 12. Después de todo esto, después de en los primeros versículos, que pone un panorama medio oscuro, medio tenebroso, David, luego él comienza haciendo un llamado a los pueblos, a los santos, que vengan y glorifiquen al Señor. Pero al final de todo eso, en los versículos 11 y el 12, él dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Porque al final, Dios no solo quita el dolor, Dios lo transforma, ese dolor, en adoración. En adoración. Ustedes bien saben que el cilicio era ropa de duelo, ¿verdad? Era lo que se usaba. Lo que implica que David había estado vestido de duelo, de quebrantamiento, de tristeza. Porque en el contexto principal de los primeros salmos, vemos que su hijo se le había ido en contra con parte del pueblo. Saúl estaba en su contra. Los cercanos estaban en su contra. Tenía enemigos por todos lados. Estaba de duelo. Pero él dice, has cambiado
mi lamento en baile. Y desataste, es decir, quitaste ese manto de luto que tenía. Y aquí cuando David habla acerca de has cambiado mi lamento en baile, básicamente lo que él dice que quitaste el duelo y me diste gozo. No es que se fue a celebrar a una fiesta y comenzó a bailar, ¿verdad? No, quitaste el duelo y me diste gozo. Dios cambia culpa por perdón, vergüenza por gracia, lágrimas por alegría, silencio por alabanza. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, dice David. La meta final de la restauración no es sentirnos mejor. Y es aquí donde muchos fallamos, porque es lo que queremos muchos. ¿Sí o no? Yo quiero que Dios me saque de esto. ¿Para qué, iglesia? Para sentirnos mejor. Es lo que todos usualmente pensamos. Si tan solo Dios me sacara de esto, ¿para qué? Quiero descansar, quiero sentirme bien. Estamos equivocados. La restauración es para adorar mejor su nombre. Aunque las secuelas de la dificultad aún sigan hiriendo nuestra vida. Que nos enseñe a adorar su nombre y exaltarlo. Quiero darte una ilustración bíblica muy importante. Pensemos en Pedro el apóstol. Prometió, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Parémonos ahí, un momentito. ¿Cuántos indirectamente, directa o indirectamente hemos hecho estas promesas? Más de algunos de los que estamos aquí. Otros quizás hemos ido más allá y le hemos dicho directamente a Dios, Señor, te prometo hacer esto si me sacas de esto. Yo sé que lo ha hecho, hermano. No se haga el disimulado. Te prometo que, mira, Señor, te prometo que voy a ir los martes, los jueves, los domingos. He llegado un poco tarde, pero prometo llegar al tiempo de alabanza. Cuando se sintió bien, volvió a la rutina, porque se sintió bien. Porque el deseo que Dios lo sacara de la dificultad era para sentirse bien, no para adorar su nombre. La cosa cambia cuando clamamos al Señor para adorar su nombre. Cuando le oramos al Señor, Señor, ayúdame, quiero glorificarte mejor. Miren, no lo tengo aquí, pero esto me hace recordar a muchas de las cosas que muchos dicen. Algunos dicen, es que cuando me retire voy a tener tiempo para adorar al Señor, para servir al Señor mejor. ¿Cuántos han escuchado esto? Es que de soltero cuesta, pastor. Cuando me case, va a ver cómo vamos a servir al Señor. Pastor, estoy orando al Señor para que me cambie de trabajo. Verá que cuando me cambie de trabajo, yo voy a servir al Señor. Usted no va a servir al Señor ni aunque le den un año de vacaciones. Porque usted lo que quiere es estar tranquilo, no servir al Señor. Cuando su deseo sea servir al Señor, pero servir al Señor, usted va a servir al Señor
le cueste lo que le cueste, porque su prioridad es servir a aquel que dio todo por usted y que lo salvó por pura misericordia. Entonces, ni aunque llegue cansado de su trabajo, va a servir al Señor. Ni aunque esté soltero, ni aunque tenga 60 años y todavía esté soltero, va a servir al Señor. Es más, va a tener más tiempo para servir al Señor. Lo dijo Pablo, no lo digo yo. Y si usted desea servir al Señor, el estar casado no va a ser impedimento. Van a servir juntos al Señor, porque su deseo no es estar tranquilos, sino servir al Señor, servir en la causa del Señor. Entonces, muchas veces nosotros nos ubicamos en la situación del apóstol Pedro. Aunque todos lo negaren, todos te negaré, yo no te negaré, le dijo. Eso se llama orgullo espiritual. Seguridad en sí mismo. Después, ¿qué ocurrió? Lo negó 3 veces. Y quien le preguntó no fue un soldado con una lanza y con una espada en el cuello. Era una de las sirvientes que andaba por ahí. Y este que no es de los que están allá adentro. Mira, se parece a ellos. Ni siquiera lo amenazó. Él dijo, se parece a ellos. Y ya usted sabe lo que él dijo. ¿Qué pasó después? Lo negó 3 veces. Muchos solamente nos quedamos en la primera parte del apóstol Pedro, pero no llegamos a la segunda parte del apóstol Pedro. Todos fallamos, todos pecamos, todos negamos, pero el punto es llegar a la segunda parte del apóstol Pedro. Reconocer que hemos fallado y que ese reconocimiento de que hemos fallado nos lleve a llorar amargamente delante del Señor. Pedro lloró amargamente. Vivió una noche larga de culpa y vergüenza. Pero Jesús, resucitado, ¿sabe quién buscó primero? Pedro lo buscó. Y no solamente lo buscó, sino que estando a la orilla de la playa, les dio de comer. Lo buscó. No lo reemplazó, lo restauró. ¿Qué lección más grande? Porque usted y yo lo primero que hubiéramos hecho es hagamos votación porque Pedro no sirve más. Vamos a poner a otro y que este funcione y que este va a hacer esto y este va a hacer lo otro. Pedro nomás falló, negó a Jesús. Y mira, allá estaba y no quiso ni entrar. Así que hagamos un acta, hagamos una carta que decimos que este hombre está destituido, no sirve más. Jesús no hizo eso. ¿Qué tal si Jesús actuara de la misma manera en que nosotros queremos actuar con los demás? ¿Te has preguntado dónde estarías tú? Lo restauró. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Pedro quebrantado, aquí ya no presume. Aquí ya no presume. No dice, yo puedo. Esa es la respuesta de un orgulloso. Pero la respuesta de un quebrantado es esta: Señor, tú lo sabes todo.
Tú lo sabes todo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué vemos aquí? Orgullo igual a caída. Caída igual a llanto. Llanto igual a restauración. Restauración igual a misión. Ese es el marco que tenemos aquí en este ejemplo de Pedro. Dios no desecha vasijas quebrantadas, las usa quebrantadas, pero restauradas por su gracia. Quiero dejarte unas implicaciones esta tarde. Dios disciplina porque ama. 2. El orgullo es el enemigo más feroz de la gracia. 3. La oración del quebrantado es la que Dios escucha. No del que dice ayuno 3 veces a la semana, sino del que dice aquí estoy, no puedo más. Haz con mi vida lo que tú quieras. 4. El dolor no es accidental. Todo tiene un propósito en los hijos de Dios. 5. La gracia de Dios produce adoración, no solo alivio. 6. La restauración verdadera nos lleva a servir y a vivir para su gloria. Para el que está en noche espiritual, tu llanto no es el final. Dios está obrando aunque no lo veas. La mañana viene en los tiempos de Dios. Espéralo. Espéralo. Para el que está luchando con el pecado, Dios puede quebrar tu orgullo hoy y levantarte mañana en gracia. Pastor, yo esperaba un sermón altamente teológico de ese salmo, de verdad. Pero tú sabes que tú puedes tener una teología tan alta y de igual forma tener el orgullo tan alto. Si esa teología no ha estrujado tu corazón, de nada te sirve. Deja que la palabra quebrante tu corazón. Y entonces, para quienes han sido restaurados, tu testimonio no es para el silencio. Cuéntalo, canta, adora, anima a los demás. Entonces, iglesia, el Salmo 30 describe el camino espiritual de todo creyente. El Salmo 30 es el mapa de todo creyente. Si tú pasas por prosperidad y orgullo, serás quebrantado. Orgullo, serás disciplinado. Disciplina debe llevarte el clamor. Clamor, pero por misericordia. Misericordia, pero por restauración. Restauración, pero para que puedas dar alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios toma personas rotas, cansadas, culpables, heridas y hace lo que nadie más puede hacer. Un pueblo santo que adora y bendice su nombre y que desea vivir para Él y solamente para Él. Dios no anda buscando hombres y mujeres fuertes, porque no existen. Dios no anda buscando hombres bíblicos y mujeres bíblicas. Dios anda buscando corazones que le adoren en espíritu y en verdad y que obedezcan su palabra. Vamos a orar. Padre, bendito eres, Señor. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Rogamos
Que tu palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones y que podamos salir de este lugar siendo hacedores, no solo oidores. Pongámonos de pie, iglesia, y cantamos al Señor y nos despedimos. Al final nos saludamos los unos con los otros.